que yo tenía que dar el tema de hipotiroidismo congénito, pero bueno, está programado así y vamos a empezar con quizás una de las patologías que queda un poco relegada al manejo por la poca importancia que le damos. Sin embargo, su frecuencia no deja de ser relevante porque, bueno, pues hay problemas tiroideos en la edad neonatal que pueden afectar el desempeño, el desarrollo cognitivo y pondoestatural de una persona. Por lo tanto, esa importancia se traduce en realizar un diagnóstico precoz y que iniciado el tratamiento, las secuelas que pueda tener nuestro paciente sean lo menos posible. Es más, deberíamos identificarlos para no tener pacientes que luego tengan secuelas. Entonces, es hipotiroidismo congénito. Ustedes saben ese eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, ¿no es cierto? Donde va a haber un mecanismo de retroalimentación negativo en los tres lugares y va a producirse finalmente la actividad de la hormona tiroidea a nivel de la periferia en todas las células porque mejora, mantiene y desarrolla o determina el funcionamiento individual de cada una de las células. Es especialmente importante la hormona tiroidea en el desarrollo neuronal y por lo tanto la importancia radica precisamente en eso, ¿no? Evitar que tenga problemas neurológicos. Puede presentarse antes del nacimiento o estar presente en el momento del nacimiento. Sin embargo, los signos evidentes de hipotiroidismo son muy, muy raros al momento de nacer. O sea, no nace, a menos de que sea un cretinismo tan extremo y muy evidente de que nace con todas las características de un hipotiroidismo, pero severo, al nacimiento se puede diagnosticar. Sin embargo, como dice ahí, el 95% de los recién nacidos pueden estar asintomáticos al momento de nacer. Pero no necesariamente están libres de la enfermedad. Y esa es el objetivo y el cumplir ese objetivo es precisamente el que el médico general, una vez que atienda al recién nacido, determine si este recién nacido tiene la probabilidad de desarrollar hipotiroidismo congénito. Si entramos un poco a las características más específicas, podemos encontrar que hay el hipotiroidismo primario que se debe a una embriogénesis defectuosa. Estos dos términos, agenesia y disgenesia, que van a completar el concepto de ausencia o localización diferente a la normal, como es la ectopía en el caso de la glándula tiroides, no de la hormona tiroidea. Pueden haber errores innatos del metabolismo, una dishormogénesis por un defecto de captación del ioduro, la resistencia periférica que puede darse y es habitual observar en algunos pacientes, el bocio endémico que antes era muy, muy frecuente, lo que llamaban tal vez alguno ha escuchado hablar a sus abuelos o a sus papás, el famoso coto que dicen, ¿no es cierto? En quechua significa cuello amplio. Y eso era muy frecuente por la deficiencia de yodo en varias zonas rurales de nuestro departamento y que por lo tanto se presentaba en una frecuencia por lo demás notable, ¿no es cierto? Puede la madre también ingerir biociógenos que pueden inducir al desarrollo de esta patología. El hipotiroidismo central, con un defecto congénito en la línea media, lesión de nacimiento por una alteración, una hemorragia en el sitio
de la hipófisis, el hipotálamo, que puede producir luego una alteración del funcionamiento de estos órganos y luego no controlar ese feedback que habitualmente es el encargado de regular la secreción y la secreción de la hormona tiroidea. Y hay ocasiones en que se observan mutaciones genéticas. Les decía, agenesia, ausencia total, hipoplasia, disminución del tamaño de la glándula, disgenesia tiroidea, que es la causa más frecuente, ectopía, cuando se encuentra una migración de las células en la etapa embrionaria que no llegan al lugar exacto, que es la región tiroidea, ¿no es cierto?, en la región del cuello por delante de la tráquea. Y la localización ectópica más frecuente es la posición sublingual. Fíjense, el 95% habíamos mencionado que es una alteración de la propia glándula y luego vienen otros componentes como la disgenesia con ectopías tiroideas y agenesia y las dishormogénesis que también las hemos mencionado. ¿Qué es lo que hace la hormona tiroidea? Ya habíamos adelantado algo al respecto, pero tiene profundos efectos sobre el crecimiento y desarrollo neurológico, como también lo hemos mencionado. El metabolismo y el consumo del oxígeno es modificado grandemente por la presencia de hormona tiroidea y el índice metabólico del paciente está regulado precisamente por la hormona tiroidea. Mientras exista esto, nuestro metabolismo, nuestro índice metabólico va a ser positivo y bueno, vamos a tener el desarrollo normal de cada una de las células y la expresión genética de cada una de ellas va a ser precisamente lo más normal. ¿Para qué sirven? Son imprescindibles para el desarrollo y funcionamiento del cerebro, en la neurogénesis, la migración neuronal, formación de axones y dendritas, la mielinización, sinaptogénesis y la regulación de neurotransmisores específicos. Como verán, son acciones que se desarrollan en el sistema nervioso central, no en el periférico. Por lo tanto, si tenemos una deficiencia o una ausencia de la hormona, vamos a tener claros efectos neurológicos, como los vamos a ir viendo más adelante. La incidencia es 1 cada 3.000 o 4.000 recién nacidos vivos, pero esta incidencia se hace más evidente cuando encontramos a un paciente con trisomía 21, el síndrome de Down, que puede ser 1 cada 140 niños. Las mujercitas con un predominio de 2:1 y los otros tipos de hipotiroidismo congénito, secundario y terciario van a ser mucho más raros. ¿Cómo se debe realizar el diagnóstico? Podemos nosotros saber muy bien el metabolismo de la hormona tiroidea, podemos saber el feedback que se realiza, que la T3 y la T4 libre van a estar en la sangre, que van a llegar a la hipófisis y van a evitar que se libere más hormona liberadora de tiroxina, ¿no es cierto? Porque la hormona liberadora de tirotropina se libera en el hipotálamo, entonces va a haber un mecanismo de regulación negativa o de retroalimentación negativa que cuando aumenta uno va a ir al lugar de origen para disminuir la secreción de la hormona liberadora. Y eso hace de que la regulación sea precisa y exacta. Sin embargo, aquellos pacientes que van a presentar la enfermedad, como habíamos mencionado, no tienen síntomas clínicos de inicio y lo ideal es que nosotros realicemos una pesquisa neonatal, un screening o tamizaje neonatal. El screening neonatal es realizar la prueba a todos los recién nacidos cuando nacen, haciendo una analogía, por ejemplo, sería una maravilla que nosotros hagamos un screening o una pesquisa a todos los internos, por decirles, respecto de la presencia de inmunoglobulina M o inmunoglobulina G para COVID. Y eso nos determinaría quiénes son positivos. El detalle que eso cuesta, ¿no es cierto? Hay un montón, o sea, con el solo hecho de realizarles una prueba rápida ya nos ayudaría un poco como para quienes van a estar calificados para realizarles la prueba de la PCR en tiempo real. Entonces, es más o menos similar lo que pasa con el hipotiroidismo congénito. Esta pesquisa neonatal se hace a todos y luego se identifica a aquellos que puedan tener un factor de riesgo o que la hormona tiroidea está muy elevada
y que eso nos podría determinar una presencia de la enfermedad. Y luego se hacen otro tipo de exámenes un poco más complementarios, incluso imágenes para que determinemos si existe o no la presencia de la enfermedad. ¿Cómo? Con la anamnesis. A veces las zonas bociógenas del Valle Alto, que los pacientes vengan de ese lado, nos alertaría ya a nosotros a que por lo menos tengamos la sospecha en el análisis clínico que nosotros vamos a hacer para ver si necesita, además de pesquisa, otro tipo de exámenes. El examen físico, obviamente, si nosotros nos encontramos con ese 5% restante que tiene manifestaciones al nacer y no las identificamos y las dejamos pasar, las consecuencias pueden ser graves. Y los exámenes de laboratorio complementarios que ya los vamos a ir entrando. Les decía el tamizaje neonatal, que es una muestra de sangre, es la prueba del talón que ustedes han debido escuchar, que se realiza desde las 24 horas hasta los 5 días. Entonces, habitualmente en nuestros hospitales maternológicos, todo aquel niño que nace se toma una muestra de sangre del cordón para determinar si tiene o no la posibilidad de hipotiroidismo, aparte de determinar, puede ser el grupo de sangre, la bilirrubina, el screening para hipotiroidismo congénito, para fenilcetonuria y algunos otros errores innatos del metabolismo. Cada vez están aumentando más. Pero la prueba del talón se hace desde el primer día hasta el quinto día. O sea que antes de que le demos de alta de maternidad, nosotros debemos realizar la prueba del talón en un papel filtro que está a disposición de en todos los hospitales. Para tener en mente lo importante que es que el diagnóstico debe realizarse de preferencia en los primeros 15 días de vida. Vamos a ver por qué. Se miden las concentraciones de TSH en una gota aplicada al papel filtro y luego aquellos que tienen la TSH neonatal elevada van a pasar a repetirse las pruebas donde se realiza la TSH en sangre periférica, la presencia de T3, T4 y T4 libre. Entonces, esas hormonas van a tener unos diferentes valores y nos van a indicar si la posibilidad es de que sea un hipotiroidismo primario o secundario. Entonces, esta es el papel filtro que está disponible en casi todos los centros, pero cada vez el hecho de que tengamos que repetir la prueba y por las características socioeconómicas y culturales de nuestro país, a veces detectamos en el papel filtro una alteración, o sea, una TSH elevada, y luego no lo podemos reubicar o ubicar al paciente, y eso nos trae consecuencias porque el paciente se va a quedar sin tratamiento. Por eso en algunos centros se hace directamente en sangre capilar o en sangre periférica o en sangre de cordón. El método de tamizaje es realizar el T4 más el TSH, que son válidos y sensibles y específicos para detectar los casos de hipotiroidismo primario. El detalle del hipotiroidismo primario es que va a producir lo que dice aquí, retraso mental. Y lo más terrible del retraso mental es que es un retraso irreversible, o sea, una vez que el paciente tenga el retraso, ni con acciones de neuroestimulación o con acciones de fisioterapia neurológica vamos a tener mejora de nuestro paciente. Lamentablemente no se puede recuperar al paciente con hipotiroidismo congénito no tratado, no diagnosticado y no tratado. La publicación que indica que el TSH más de 50 miliunidades por litro es altamente sugestivo de hipotiroidismo congénito. Ojo, eso es pregunta de examen, eso tienen que saber. Aunque la Academia Americana de Pediatría en sus normas, en sus guías de manejo del hipotiroidismo congénito dice, usted encuentra un niño con 40 miliunidades por litro de TSH neonatal,
debe hacerle todas las pruebas correspondientes para descartar el hipotiroidismo congénito porque es altamente sugestivo. Entonces, obviamente que, a ver, habitualmente las pruebas que nosotros recibimos de TSH neonatal rondan entre 3.5, 2.8, 1.2, 0.8, 4, 6, por decirle, ¿no? Pero si alguien recibiera, por decirle, una prueba con 18, con 22, o sea, no entran dentro de la confirmación de un hipotiroidismo congénito, pero quizás nos obligaría a nosotros a volverle a realizar la prueba un par de días o 3 días después para determinar si ese valor está subiendo de TSH neonatal o más bien está bajando. Aunque todos aquellos pacientes que tienen más de 40 deben ya inmediatamente recibir tratamiento con reposición de levotiroxina, como vamos a ver más adelante. Entonces, no, pero es que la norma dice más de 40 hay que sospechar altamente, o más de 50, como dice aquí la diapositiva. Eso es lo último que había sacado hace, no sé, será un par de años, y las guías de la Academia Americana de Pediatría deben ser del 2004, o sea que desde esa época no han cambiado todavía las guías de hipotiroidismo congénito. Entonces, pero si estamos entre 20 y 20, 30, lo ideal, la conducta correcta es repetirle la prueba. Todo este gráfico va a ser una pregunta de examen, o sea, como van a tener la presentación, la van a tener que memorizar. Y tal vez cuando les pregunte qué pasa si el T4 es normal y el TSH está elevado, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, en realidad no tiene ningún sentido, ¿no es cierto? O sea, es una imagen que les he puesto, bueno, no va a ser pregunta de examen, para los que estaban durmiendo, era para que le pongan un poco de interés, pero fíjense que el método de screening neonatal lo hacemos nosotros tan simple, o sea, el médico lo hace tan simple, pero sin embargo es así de complejo cuando tiene, fíjense, esto es de la Academia Americana de Pediatría, es del 2006, no 2004, pero aquí fíjense, TSH más de 40 miliunidades por litro. Entonces ahí ya nosotros debemos iniciar el tratamiento, fíjense, cuál es la conducta que nosotros debemos realizar, y finalmente coincidimos de que este paciente sí tiene hipotiroidismo congénito. Pero cuando tiene menos de 40, pero tiene el T4 un poco bajo, cuando está muy bajo el T4, cuando está normal el T4 y cuando tienen otras alteraciones o retrasos de la elevación del TSH, vamos a tener una serie de pasos que nosotros debemos ir cumpliendo día tras día, semana tras semana, dependiendo cómo encontramos a nuestro paciente. Esta sería la guía más completa para que nosotros tengamos un acercamiento más próximo a lo que es el diagnóstico. Y haciendo el diagnóstico, bueno, pues tendremos un tratamiento y una respuesta mucho más adecuada. Aquel que se dedica a endocrinología, no solo endocrinología pediátrica, sino endocrinología en general, tendrá que tener esta imagen resuelta claramente en su mente para que tenga las posibilidades de realizar. Pero los que nos dedicamos a pediatría, a neonatología, aparte de esto tenemos también las formas más concentradas de la información para tener que llegar precisamente a este final, ¿no es cierto? Entonces, pareciera sencillo, pero realmente no es. En la parte operativa, esta es más o menos la técnica que se debe emplear para tamizaje en papel filtro, donde se tiene que realizar la punción del talón, fíjense, no es nomás realizar en cualquier sitio. Muchos de nosotros pensaríamos que el talón es precisamente en el vértice, y fíjense en realidad dónde debe realizarse la punción. Se realiza la punción y luego se llena el papel filtro, que no debe ser expuesta al sol, que no debe ser apilada una sobre otra, porque obviamente las muestras de sangre pueden ir mezclándose
ni tampoco colocar una estufa, una cuna radiante o algún lugar para que puedan secar más rápido. Entonces, habitualmente tienen que estar entre estas temperaturas. Esa es la parte operativa. Bueno, no trae ningún misterio. Esta es otra de los algoritmos que les presento para el diagnóstico de hipotiroidismo congénito, ¿no es cierto? Con un T4 por debajo del 10%, pero la TSH elevada, eso sí, la TSH elevada es lo primero que solicitamos nosotros. Y en Bolivia en realidad, en todo el territorio nacional, como norma, como política de salud, está ya dentro del programa el hipotiroidismo congénito y ningún paciente debiera salir del hospital si es que no se le ha tomado el TSH neonatal. Entonces, eso como recomendación y como que ustedes deberían tener en mente para las recomendaciones que puedan hacer a los pacientes cuando vean en su año de provincia, cuando vean en el área rural, en el área periurbana, que en ocasiones son nacimientos domiciliarios, ¿no es cierto? O atendidos no por un personal de salud y que siguen las normas correctas. Y bueno, les decía, las condiciones socioeconómicas culturales hace años de años no permitían realizar el diagnóstico porque pensaban, y esto es como parte de la historia de la medicina, porque pensaban que estos niños eran maldecidos, ¿no es cierto? Y los tenían encerrados en los cuartos porque su retraso mental era tan severo que, bueno, pues no se sentaban, no caminan, no hablan, y entonces los tenían así y fallecían, y bueno, nadie se percataba de eso, ¿no es cierto? Entonces eso hay que tomar en cuenta. Vamos a entrar a lo que viene a ser las manifestaciones clínicas, que como en la mayoría de lo que viene a ser medicina, no existe un solo signo o un conjunto de signos, escasos signos que nos puedan dar el diagnóstico específico. No hay una manifestación como, por ejemplo, a ver, les pregunto, el triángulo de Filatov, ¿en qué enfermedad se presenta? ¿Alguien sabe? A ver, las manchas de Koplik, ¿en qué enfermedad se manifiestan? Sarampión, doctor. Sarampión, perfecto. Signo del cielo estrellado, ¿en qué enfermedad? ¡Ah! No saben eso. Varicela. Rubiola. Varicela, muy bien, varicela. En la varicela está pápulas, pústulas, costras, toda una constelación de lesiones cutáneas en un mismo paciente y en un mismo tiempo. O sea, no es que van progresivamente, sino que se van juntando todas ellas y se denomina signo del cielo estrellado. El triángulo de Filatov es un triángulo que se produce aquí en la pirámide nasal. Es blanquecino y tiene los cachetes rojos, todo lo demás rojo. Es típico de la escarlatina, lo mismo que las líneas de Pastia y la lengua frambuesada, por ejemplo, que son típicas de esta enfermedad. Entonces, en hipotiroidismo congénito no vamos a encontrar eso. Sin embargo, podemos ya sospechar en nuestro paciente porque antes del nacimiento o después del nacimiento la expulsión es tardía del meconio, o sea, no ha tenido deposiciones en el lapso de, no sé, pues 1, 2, 3 días y que no tiene meconio. ¿Por qué? Porque algo que tienen que tomar en cuenta es que el hipertiroideo tiene todo rápido, todo exagerado, mientras que el hipotiroideo tiene todo lento, todo aletargado, por así decirlo. Tiene bradicardia, tiene frialdad distal, tiene tránsito intestinal muy lento, tiene reacciones reflejas muy lentas, mientras el hipotiroideo es a veces hasta con fiebre, flaco, siempre está realizando actividades, tiene a veces
deposiciones muy frecuentes precisamente porque el metabolismo es exagerado. En este otro caso es aletargado y por lo tanto eso hace de que nuestro paciente tenga ese tipo de manifestaciones. Y en el recién nacido, el meconio tardío, la eliminación del meconio de manera tardía es una sospecha. Lo mismo que la hipotermia, piel fría, el llanto ronco. Habitualmente el cordón umbilical debe caerse alrededor del día 7, 7, 8, 9, 10 exagerando, ¿no es cierto? Pero si se cae 2 semanas después o está 3 semanas después, entonces podemos sospechar de eso u otras patologías que no vienen al caso ahora. Son como que les decía abotagados, como fofos grandes por el mixedema que tienen, o sea, son hinchados, la cara es redonda, las manos son hinchadas, los pies son hinchados, el dorso y el de ambas extremidades distales tiene ese aspecto, ¿no es cierto? Ya en nuestro seminario de ictericia habíamos indicado de que estos niños, precisamente por ese metabolismo retardado, eliminan muy lentamente la bilirrubina porque no se metaboliza y van a tener ictericia prolongada más allá de los 14 días, que debemos hacer un diagnóstico diferencial de otro tipo de ictericia prolongada. Entonces, si encontramos algún dato de hipotiroidismo y además ictericia o por decirles, un paciente abotagado con ictericia ya nos hará sospechar un poco más supraordinadamente la presencia de un hipotiroidismo congénito. Comen poco, tienen alimentación difícil, la succión es pobre, débil, apatía, duermen mucho tiempo, la piel es marmórea, en ocasiones como un tablero de ajedrez, hay falla de medro o un deficiente incremento del peso y si el meconio lo eliminan de manera tardía, el estreñimiento también está presente en los primeros días y meses de nuestro paciente. Al examen físico podemos encontrar hernia umbilical en la mayoría de ellos, además de una diástasis de los músculos abdominales que en ocasiones puede asociarse a una hernia abdominal, pero muy importante, entonces debemos sospechar. Pliegues cutáneos gruesos, una fascia grotesca, abotagada, como les decía, falla de medro, retardo en el desarrollo psicomotor, que es lo más importante, y una erupción dental retrasada. Este retardo del desarrollo psicomotor es lo más importante porque eso es irreversible, lamentablemente. Fíjense, un paciente en los primeros días, la fontanela anterior y la posterior se mantienen abiertas más del tiempo necesario. Habitualmente entre el tercer y el sexto mes la fontanela anterior puede mantenerse todavía abierta, pero la posterior debe estarse cerrando alrededor del segundo mes y no ser tan amplia como que uno pueda palparla fácilmente, ¿no es cierto? En estos casos, las dos fontanelas son amplias, se cierran de manera tardía y eso sería un dato. Hay un hipertelorismo o un incremento del espacio interorbitario. Si bien aquí dice macroglosia, que puede ser una verdadera macroglosia o finalmente ser consecuencia de una micrognatia, o sea, tener el mentón un poco más reducido, la lengua de un tamaño tal vez muy poquito por encima del promedio, pero al tener un continente menos espacioso, hace de que la lengua sea protruida hacia adelante y salga y pareciera que fuera una lengua grande denominada macroglosia. Mixedema, que ya les hemos explicado las características, ¿no es cierto? Ictericia, hernia umbilical, piel seca, ahí está la ictericia. Fíjense, esta facies que es casi característica, son hipotónicos, con piel moteada, hay distensión abdominal, hernia umbilical, y a este paciente, si nosotros haríamos una imagen mental de este paciente y cambiáramos la cara, o sea, la cabeza en realidad por la de un recién nacido, claramente nosotros estaríamos frente a una
estructura morfológica de un recién nacido y no así de un niño de 3 meses, como debería ser un poco más desarrollado que el que estamos viendo ahora, ¿no es cierto? Pero las características del pelo largo y todo esto, fíjense, el hipertelorismo que nosotros hemos mencionado es bien evidente, la micrognatia y la macroglosia, todo eso que nos hace sospechar en nuestro paciente. Ante la presencia de este tipo de pacientes, una anamnesis con los antecedentes es muy importante para determinar la rapidez del inicio del tratamiento, porque les voy a comentar más adelante. Si bien aquí hay una comparación entre una trisomía con un paciente con hipotiroidismo congénito, fíjense, el cretinismo, que se denomina así ya en edades avanzadas, puede llegar a tener estas características. Les decía hace rato que en una de las diapositivas decía, recuerden, ¿no es cierto? O sea, realizamos el diagnóstico precoz y si realizamos el diagnóstico precoz, obviamente el tratamiento no debe diferirse, debe realizarse lo más rápido. ¿Por qué? Porque va a prevenir la discapacidad y el retraso madurativo del sistema nervioso central. Evita la lesión permanente e irreversible del cerebro. Y lamentablemente lo que sucede es que mes que pasa va disminuyendo más o menos un 20%, no 20%, sino 20 puntos de pérdida del coeficiente intelectual que tienen las personas. ¿Alguien sabe cuánto era el coeficiente intelectual de Einstein? Creo que era 151, doctor. No estoy Ya, seguro. ya, 160. Y en una entrevista, y esto parece anecdótico, pero fue real, en una entrevista, todos los chicos seguro que la conocen, bueno, las chicas también, pero ha sido un ícono, Marilyn Monroe, ¿no es cierto? Y en una de las entrevistas le dijo, Marilyn Monroe le dice, ¿cómo me gustaría tener un hijo como usted? Y Einstein le responde, el detalle sería en que deberían nacer con mi coeficiente intelectual y con su belleza, le dice. ¿Y saben cuánto tenía Marilyn Monroe? 163. Entonces, bueno, son anécdotas de la vida que, bueno, no es cierto. Y si nuestro paciente nace hipotiroideo, cada mes que vaya pasando, reduce su cociente intelectual o coeficiente intelectual, su IQ, 20 puntos, 20 puntos. El borderline, ¿cuánto es? La línea límite, ¿quién sabe? 80. 80. Imagínense, alguna vez ustedes han debido escuchar a un famoso político que tenía 70.000 millones de neuronas, ¿no es cierto? O sea, tal vez él tenga un coeficiente intelectual cercano al borderline, pero eso ya escapa a nuestra situación, ¿no es cierto? Entonces, y mientras más meses pasen, nuestro paciente va a ir deteriorándose en esa magnitud, por así decirles. Entonces, de ahí la importancia de diagnosticarlo de manera temprana para iniciar el tratamiento. ¿Cómo se trata? Con levotiroxina y con Eutirox. O sea, son dos marcas que existen en nuestro medio, uno de Laboratorios Chile y otro de Merck. Sin embargo, se deben realizar los controles periódicos. Muchos años indicaron de que el esquema de tratamiento era que debemos iniciar con dosis muy bajitas de levotiroxina, más o menos entre 3 a 5 microgramos por kilo, y por el lapso de un tiempo considerable, por decirles un mes, después de eso subir a 10 y después de eso subir a 15. 15 es el tope que debemos utilizar, 15 microgramos por kilo de levotiroxina o Eutirox.
Entonces, precisamente para lo que dice aquí abajo, que debemos controlar la frecuencia cardíaca porque estamos frente a un paciente que tiene poca cantidad de hormona tiroidea y si le damos el metabolismo va a aumentar el gasto cardíaco, va a aumentar la frecuencia del corazón, la fuerza de eyección, por lo tanto nuestro paciente puede entrar en una sensación de agitación o de taquicardia que es molestosa, ¿no es cierto? Y además puede ser perceptible por los padres que luego pueden suspender el tratamiento porque lo asocian a una alteración. Le da palpitaciones a mi hijo después de que le doy el medicamento. Y le suspenden y aparecen 2 meses después en su consulta. Ah, sí, le suspendí porque vi que pasó esto. Entonces, ese era el objetivo de incrementar 5, 10, 15. Sin embargo, algunos estudios determinaron de que se perdía mucho tiempo en no dar dosis plenas y por lo tanto ya desde hace mucho tiempo, unos 5 años o 10, no más, tal vez 10 o 15 años atrás, se ha determinado que se debe dar la dosis plena, 15 miligramos por kilo para iniciar el tratamiento. Pregunta de examen, ya les estoy diciendo también ahora. Si reciben tratamiento adecuado, van a crecer y desarrollarse de manera normal. ¿Cuándo debemos iniciar? Si iniciamos alrededor del mes de vida, perfecto. Vamos a tener buenos resultados. Pero un mes y medio sería el tope máximo que nosotros debemos. Ahí están, ¿no es cierto? Lo que les decía, que los que no reciben van a tener lesiones cerebrales irreversibles con compromiso del coeficiente intelectual. Es así de cortita, el hipotiroidismo congénito forma parte de lo que es la endocrinología pediátrica y el manejo lo puede realizar el pediatra, lo puede realizar el neonatólogo, lo puede realizar el endocrinólogo. Quizás la diferencia entre el neonatólogo es que, bueno, una vez que pasa el periodo neonatal debería hacerse cargo el pediatra general o el endocrinólogo pediatra. Pero en nuestro medio, el endocrinólogo de adultos tiene toda la potestad y capacidad de realizar el tratamiento porque, como les digo, esto es dinámico, o sea, el niño va a ir creciendo y creciendo y tiene que, de por vida, recibir el tratamiento. Y aunque parece que fuera, bueno, pues, ¿quién ha visto un hipotiroideo en su vida? Ustedes se preguntarán. Y bueno, aunque no pareciera tan frecuente, es nomás frecuente. Yo he visto varios en el consultorio y no sé, aquellos que somos bilstermanistas también nos quejamos porque algunos de nuestros jugadores delanteros no son, hay que darles yodo o Eutirox, pero eso es una broma. Si alguien tiene una pregunta o algo que quiera comentar.